En una tranquila sección de la carretera de Luisiana, un hombre negro conduce con entusiasmo hacia su nuevo lugar de trabajo. Pero su viaje toma un giro brutal cuando se detiene para intervenir a un patrullero imprudente que pone en peligro a quienes están en la carretera. Su abuso de poder y desprecio hacia los hombres negros estalla en violencia, dejándolo ensangrentado y abandonado al lado del coche que acaban de prenderle fuego. Pero lo que no saben es que el hombre negro al que acaban de agredir es su nuevo jefe, y está a punto de mostrarles que han cometido el mayor error de sus vidas. El sol se colgaba bajo en el horizonte, proyectando un brillo dorado sobre la autopista abierta que conducía hacia la parroquia de San Martín. Era una mañana tranquila, del tipo que se siente como un nuevo comienzo, lleno de promesas. Esa clase de mañana que hace que un hombre crea en las segundas oportunidades, en el cambio, en la posibilidad de reescribir la historia. Isaiah Carter, vestido con su uniforme nítido, conducía firmemente hacia su nuevo futuro. El primer sheriff negro en un condado que nunca había tenido uno. Sus manos agarraban el volante de su Chevrolet Tahoe. Una determinación surgiendo en su pecho. No era simplemente un trabajo. Era una declaración. Una lucha largamente esperada. Había pasado años ganando esto. Años navegando en un sistema que no estaba hecho para hombres como él. Años demostrando que la justicia no tenía que ver con el color de la piel, sino con la integridad, con el honor. Y ahora, a medida que se acercaba a la oficina del sheriff, que pronto estaría bajo su mando, se preguntaba si estaban listos para él, si lo verían como el líder que era, o simplemente otro hombre negro que había llegado demasiado lejos, que había escalado demasiado alto. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Probablemente la oficina del alcalde. Checando su llegada, lo ignoró, enfocándose en la carretera adelante. Fue entonces cuando lo vio. Un patrullero, zigzagueando de manera imprudente por la carretera, cambiando entre los carriles con un blatante desdén por las leyes de tránsito. La frente de Isaiah se frunció. El vehículo, un modelo estándar para los oficiales de San Martín, aceleró al pasar junto a él, sus llantas escupiendo grava mientras se acercaba peligrosamente a su parachoques delantero. Sus instintos se encendieron. Pisó el freno solo lo suficiente para mantener el control. ¿Qué demonios estaban haciendo? Esto no era una persecución habitual, sin sirenas, sin luces de emergencia, solo poder imprudente y sin control. Exhaló forzándose a mantenerse calmado. No hoy. No bajo mi vigilancia. Activó las luces, señalando al conductor que se detuviera. Al principio, el coche no respondió, continuando su errático curso por la carretera. Pero luego, de repente, el patrullero se deslizó hacia un lado, deteniéndose de manera agresiva en una nube de polvo y resentimiento. Isaiah se acercó detrás de ellos, saliendo lentamente, deliberadamente, no como un hombre, sino como la ley. Sus botas crujieron contra la grava mientras se acercaba al vehículo, con postura firme y voz estable. «Sal del vehículo», ordenó, no como una solicitud, sino como un mandato. Las puertas se abrieron. 2 oficiales blancos emergieron, ambos en uniformes estándar de la oficina del sheriff, emanando una arrogancia que provenía de saber que nunca habían sido desafiados. El primero, Ethan Walker, un hombre delgado con rasgos agudos, dio un paso adelante, con los brazos cruzados, una mueca dibujándose en la esquina de su boca. «¿Tienes un problema, chico?», dijo, su voz impregnada de desdén. Isaiah no retrocedió. «Oficial, estabas conduciendo imprudentemente. Estuviste a punto de causar un accidente». Mantuvo un tono neutral, profesional, negándose a caer en provocaciones. «Necesito ver tu licencia y registro». El segundo oficial, Ryan Cole, un hombre más robusto con una expresión permanente de desdén, soltó una risa sin humor. «¿Licencia y registro?», repitió sacudiendo la cabeza. «¿Quién demonios te crees para detenernos?». Isaiah alzó su placa, sosteniéndola firmemente frente a ellos. «Sheriff Carter, su nuevo jefe». Silencio. Luego, Ethan soltó una lenta risita burlona, intercambiando miradas con Ryan, antes de escupir al asfalto entre ellos. «Number no, mira»,
Así no funciona. No hay manera de que dejen que alguien como tú dirija este departamento. Ryan dio un paso adelante, sus ojos fríos. ¿Esperas que creamos eso? Miró la placa. Luego volvió su mirada a Isaías. ¿Crees que mostrar esa estrellita significa que debemos escucharte? Isaías exhaló, la paciencia desgastándose pero aún intacta. No me importa lo que creas, dijo, su voz ahora tensa. Vas a cumplir, o tendrás un problema mucho mayor que una infracción de tránsito. Eso fue suficiente. La sonrisa de Ryan desapareció. Su labio se retorció, el desprecio torciendo sus características mientras se acercaba a Isaías, invadiendo su espacio. Escucha, chico, siseó. Y esa palabra, chico, golpeó como una cuchilla, como algo destinado a herir, a recordar, a disminuir. No sé dónde piensas que estás, pero aquí no damos órdenes a... El puñetazo llegó rápido. Un golpe repentino y brutal en la mandíbula de Isaías. El mundo se sacudió hacia un lado mientras retrocedía. Sintiendo el sabor de la sangre, apenas logrando sostenerse antes de caer al suelo. Sus oídos sonaban, pero su cuerpo reaccionó por instinto. Entrenamiento. Control. No comprometerse, pero luego llegó el segundo golpe. Un crujido agudo contra sus costillas. El aire le salió de golpe mientras se doblaba hacia adelante, apoyándose contra el capó del patrullero. Intentó levantarse, pero la mano de Ryan estaba en su hombro, empujándolo contra el metal. ¿Realmente pensaste que podías entrar aquí y tomar el control, eh? Ethan se burló, su voz cerca de la oreja de Isaías. ¿Pensaste que podías simplemente entrar, decirnos qué hacer? No, señor. No en nuestro departamento. Nunca. Isaías apretó los dientes, forzando su respiración a mantenerse constante, forzando su cuerpo a mantenerse firme a pesar del dolor ardiente que recorría sus costillas. Había estado en peleas antes. Había recibido golpes. Había resistido. Pero esto no era sobredominancia. Se trataba de la aniquilación, de asegurarse que entendiera, justo aquí en esta carretera vacía, que no lo veían como a un líder, ni siquiera lo veían como a un hombre. La mano de Ryan se retorció en el cuello de Isaías, levantándolo lo suficiente para que Ethan pudiera asestar una brutal rodillazo en su estómago. Isaías jadeó, su cuerpo inclinándose instintivamente hacia adelante, la visión nublándose por un segundo. No perteneces aquí, murmuró Ryan sacudiendo la cabeza. Isaías escupió sangre al asfalto. Y sin embargo, jadeó con una voz ronca pero inflexible. Sigo de pie. Los ojos de Ryan se oscurecieron. Vamos a solucionarlo. Luego llegó el fuego. El aire estaba denso de calor. El sol brillando sobre la carretera desierta, mientras Isaías luchaba por regular su respiración. Sus costillas dolían con cada inhalación, su mandíbula palpitando por el impacto del puño de Ethan, pero su mente seguía afilada, negándose a ceder ante el peso de su odio. Había luchado demasiado, soportado demasiado, para que dos hombres pequeños lo rompieran ahora. Pero no habían terminado. Ethan se enjuga el sudor de la frente, su sonrisa ensanchándose mientras daba un paso atrás, contemplando su trabajo como un hombre que admira una obra maestra. ¿Todavía piensas que eres sheriff, chico? Se burló, sus botas pisando el pavimento mientras rodeaba a Isaías, como un depredador disfrutando del momento antes de la caza. Isaías levantó la cabeza, forzándose a mantener la mirada de Ethan, su voz firme a pesar del fuego ardiente en sus costillas. No pienso. Ryan soltó una risa oscura, sin humor, mientras agarraba a Isaías por el cuello y lo estrellaba contra el capó del patrullero, el metal hirviendo bajo su mejilla. No sabes nada, escupió Ryan, su aliento caliente contra el oído de Isaías. Este condado no te pertenece. Nunca ha sido tuyo. Nunca lo será. Isaías apretó la mandíbula, obligándose a mantenerse calmado. Podía sentir la tensión en el agarre de Ryan, la rabia apenas contenida vibrando a través del cuerpo del hombre. Esto no era solo sobre él. Se trataba de lo que representaba. Un hombre como Isaías entrando en su mundo, ocupando una posición que creía no estaba hecha para él.
Necesitaban devolverlo a su lugar, recordarle que ninguna placa, ningún título, cambiaría jamás lo que veían cuando lo miraban. Ethan exhaló bruscamente, limpiándose la boca, como si estar cerca de Isaiah dejara una mancha. Es una verdadera pena, reflexionó sacudiendo la cabeza. Realmente pensaron que podrían poner a un negro a cargo de nosotros. La sangre de Isaiah se heló, pero no titubeó. No les daría la satisfacción. Ethan chucleó ante su silencio. «Estás callado ahora, ¿eh? ¿Dónde está toda esa autoridad? ¿Todo ese gran discurso sobre ser el jefe?» Se volvió hacia Ryan, sacudiendo la cabeza como un padre decepcionado. «¿Ves? Eso es lo que pasa cuando dejas que estas personas piensen que son algo que no son. Empiezan a tener ideas». Ryan dio un gruñido de acuerdo, su agarre apretándose. Nunca debimos dejar que esto llegara tan lejos. Isaiah apretó los dientes, sintiendo sus músculos tensarse bajo el peso de sus palabras. Sus instintos le gritaron que luchara, que empujara a Ryan, que tirara a Ethan al suelo y les recordara exactamente con quién estaban tratando. Pero sabía cómo terminaría eso. Sabía cómo operaban esos hombres. Si les daba un motivo, cualquier motivo, retorcerían la historia. Dirían que él los había atacado. Se pintarían como las víctimas, como los oficiales obligados a someter a un sospechoso agresivo. Y en un lugar como San Martín, en un departamento lleno de hombres como ellos, Isaiah sabía muy bien de qué lado favorecería la historia. Así que se quedó quieto, soportó el dolor. Les dejó creer que estaban ganando. Y luego, justo cuando Ryan retrocedía el puño para dar otro golpe, Ethan le agarró el brazo, deteniéndolo a mitad de su movimiento. Isaiah forzó a sí mismo a suprimir el destello de alivio. Cualquiera que fuese la contención que mostraba Ethan, no era por el bien de Isaiah. ¿Sabes qué?, murmuró Ethan, sus ojos entrecerrándose. Golpearlo no es suficiente. Necesita recordar este día. Un temor lento y creciente se desplegó en el interior de Isaiah mientras veía a Ethan meterse la mano en el bolsillo, sacando un encendedor cipo plateado. Ryan levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Ethan sonrió, abriendo la tapa, la pequeña llama danzando en el reflejo de sus lentes de sol. ¿Cómo no? Enviemos un mensaje. El pulso de Isaiah retumbaba en sus oídos mientras Ryan lo soltaba, dejando que cayera de rodillas, su cuerpo gritando en protesta mientras intentaba levantarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera detenerlos, Ryan ya estaba en su coche, el agudo olor de gasolina llenando el aire mientras empapaba el Tahoe con trazos largos y deliberados. Isaiah forzó a sus desgastadas extremidades a moverse, intentando levantarse, pero Ethan estaba allí en un instante, una bota hundiéndose en su estómago, haciéndolo caer de nuevo sobre el asfalto ardiente. «Quédate quieto, chico», murmuró Ethan, agachándose a su lado, su voz bajando a algo casi amigable, casi casual. «Quiero que observes». Isaiah levantó la vista justo a tiempo para ver a Ryan encender el encendedor, la llama prendiéndose en el aire empapada de combustible, y luego, el mundo estalló en fuego. Las llamas devoraron el Tahoe en un instante, el calor irradiando de la explosión, el metal deformándose y retorciéndose mientras las llamas lo consumían. El rugido del fuego ahogó todo lo demás, llenando los oídos de Isaiah con el estruendo ensordecedor de goma quemándose, de acero derritiéndose, de todo su pasado, su placa, su uniforme, sus archivos, sus recuerdos, convirtiéndose en humo. Ethan se mantuvo al margen, admirando la destrucción como un hombre que admira un arte fine. Ahora eso es una bonita vista, reflexionó con las manos en las caderas. Debía haber hecho esto hace años. Ryan soltó una risa, limpiándose las manos en los pantalones como si acabara de terminar un trabajo bien hecho. ¿Crees que ahora entiende el mensaje? Ethan miró hacia abajo, donde Isaiah todavía estaba en el suelo, su rostro iluminado por las llamas titilantes, el sudor goteando por su frente por el solo calor de todo esto. Se sonrió. «No», dijo Ethan, «pero lo hará». Luego, así, giraron y se marcharon,
su patrullero levantando polvo mientras se alejaban, dejando a Isaiah atrás, roto y ardiendo bajo el creciente sol de Luisiana. El olor a goma quemada y metal chamuscado ahogaba el aire, grueso humo negro subiendo al cielo, una mancha oscura contra el brillante sol de Luisiana. Isaiah yacía en el asfalto abrasador. Cada respiración era una lucha, cada movimiento enviando un dolor abrasador a través de sus costillas. Sus dedos se hundieron en la grava, los bordes afilados mordiendo su piel, anclándolo en la realidad de lo que acababa de suceder. Su coche, su único medio para llegar a la oficina del sheriff, su placa, su documentación, su arma. Todo había desaparecido, convertido en ceniza por el fuego aún rugiente frente a él. Intentó levantarse, pero su cuerpo se negó. Su fuerza drenada por los golpes, el calor sofocante, el peso abrumador de lo que acababa de sucederle. Lo habían dejado arder. Un hombre desechado, nada más que un recordatorio para ellos y para cualquiera que mirara que el poder les pertenecía a ellos. La humillación ardía más profundo que los moretones, más profundo que las costillas rotas. No solo lo habían golpeado, lo habían borrado. Pero seguía respirando. Inhaló con dificultad, obligándose a concentrarse. Necesitaba moverse, salir de allí antes de que el fuego se propagara. Se hundió sobre los codos en el pavimento. Cada movimiento era una agonía, pero apretó los dientes y arrastró su cuerpo hacia adelante, pulgada por pulgada, alejándose de la destrucción, alejándose del calor que amenazaba con consumirlo. Su visión se nubló, el sudor y el humo irritando sus ojos, pero no se detuvo. No podía detenerse. Su cuerpo gritaba por descanso, por alivio, pero la rabia dentro de él ardía más caliente que las llamas detrás de él. Pensaron que esto había terminado. Pensaron que habían ganado. Pero Isaiah Carter había pasado su vida entera luchando contra hombres como Ethan Walker y Ryan Cole. Se había abierto camino en un sistema diseñado para mantener a hombres como él fuera. Había enfrentado cada barrera, cada puerta cerrada, cada desdeño que le decía que no pertenecía. Y aún así, lo había logrado. Y ahora, no importaba cuánto quisieran negarlo, seguía siendo su sheriff. Presionó su mano contra sus costillas, susurrando ante el dolor agudo. Luego se forzó a ponerse de rodillas. Sus piernas temblaban bajo él. Apenas podían sostener su peso, pero siguió avanzando, tambaleándose para ponerse de pie. La carretera se extendía adelante, larga y vacía, el zumbido distante de coches en algún lugar más allá del horizonte. No tenía teléfono, no tenía radio, no había forma de pedir ayuda. Pero tenía sus piernas, y eso era suficiente. Dio un paso, luego otro, luego otro. Su respiración era superficial, cada inhalación una nueva punzada de dolor, pero continuó avanzando. El sol se elevaba más alto, quemando su piel, empapando su uniforme de sudor y sangre. El olor a gasolina persistía en su nariz, un recordatorio fantasmal de lo cerca que estuvo de no alejarse de ese fuego. Los minutos se desdibujaron en una eternidad. La carretera se extendía interminablemente ante él, cada paso más pesado que el anterior. Su cuerpo gritaba por detenerse, pero se negaba. Detenerse significaba rendirse. Detenerse significaba dejar que ellos ganaran. Entonces, a lo lejos, lo vio. Un patrullero. Su cuerpo se tensó instintivamente, pero este era diferente. No zigzagueando sin cuidado, sin luces intermitentes destinadas a intimidar. Solo un coche patrulla estándar, avanzando de manera constante por la carretera. Una salvación en medio de la nada. Isaiah se forzó a mantenerse erguido, levantando un brazo tembloroso, orando porque el oficial dentro no fuera otro de ellos. El coche desaceleró. Luego se detuvo. Por un momento, ninguno de ellos se movió. La puerta del lado del conductor crujió al abrirse, y un joven oficial salió, cauteloso pero no hostil, sus ojos ampliándose al ver el rostro golpeado de Isaiah, el uniforme desgarrado, la sangre empapando la tela. «¡Dios mío!», murmuró el oficial, apresurándose hacia adelante. «Señor, está...». Se detuvo parpadeando, su boca abriéndose y cerrándose,
Cuando el reconocimiento brilló en sus ojos, Isaiah se enderezó. A pesar del dolor. Necesito un aventón. El oficial dudó. Usted es el nuevo sheriff. Isaiah asintió una sola vez, firme. Así es. El oficial tragó saliva, mirando más allá de él hacia el humo que aún se elevaba hacia el cielo. Luego volvió a mirar a Isaiah. ¿Qué demonios pasó? Isaiah no respondió. No tenía tiempo, paciencia ni aliento para explicar. Llévame a la estación, ordenó voz ronca pero inflexible. El oficial dudó solo un segundo más antes de asentir. Sí, señor. Isaiah se subió al asiento del pasajero, todo su cuerpo gritando en protesta, pero su mente centrada en un único pensamiento. Esto no había terminado, no ni de cerca. El viaje hacia la estación fue silencioso, salvo por el ocasional crujido de la radio policial y el constante zumbido de los neumáticos contra el asfalto. Isaiah se sentó rígido en el asiento del pasajero, su cuerpo gritando en protesta con cada bache y giro, pero se negó a mostrarlo. El dolor era secundario, su enfoque seguía agudo, su mente ya construyendo el siguiente movimiento. El joven oficial al volante, Marcus Lee, según su placa, seguía echando miradas hacia él. La tensión en sus hombros creciendo con cada milla. Quería hacer preguntas. Quería entender por qué el hombre que se suponía debía ser su nuevo sheriff se veía como si acabara de sobrevivir a una guerra. Isaiah lo interrumpió. ¿Cuántos hombres están de turno en la estación ahora mismo? Su voz era ronca, áspera por el calor y el humo, pero no había titubeo. Marcus tragó. Rotación de la mañana. Probablemente 6 o 7. El capitán está. Algunos representantes saliendo del turno de noche. ¿Por qué? La mandíbula de Isaiah se tensó. Necesito que todos ellos estén en la sala de informes en cuanto lleguemos. Marcus dudó. Señor, ¿no debería usted ver a un médico primero? Isaiah giró la cabeza, sus ojos oscuros encontrando la mirada del joven oficial con el peso de algo inamovible, algo irrefutable. Iré cuando esto se resuelva. Hasta entonces necesito que hagas exactamente lo que te digo. Marcus asintió rápidamente, aferrando el volante un poco más fuerte. Sí, señor. La estación apareció en la vista. Un edificio de ladrillos bajo luz, con la oficina del sheriff de la parroquia San Martín grabada sobre la entrada. Unos pocos coches patrullas estaban estacionados afuera. El lote mayormente vacío salvo por un par de vehículos fuera de servicio. Isaiah se obligó a mantenerse erguido mientras entraban, ignorando cómo sus costillas protestaban, ignorando la rigidez que se asentaba en sus músculos. No podía entrar a ese edificio luciendo débil. Cuando cruzó la puerta, todas las miradas se volvieron hacia él. La habitación enmudeció. Las conversaciones muriendo en medio de las frases, mientras los representantes admiraban la vista de él. Sangriento, golpeado, uniforme rasgado y manchado de sudor y ceniza. Alguien se levantó abruptamente detrás del escritorio de recepción. «Dios mío, sheriff». Isaiah no se detuvo. Sala de informes. Ahora, algunos oficiales se pusieron en movimiento, confusión y tensión zumbando en el aire mientras se movían. Marcus seguía detrás de él, su radio crepitando mientras transmitía órdenes, reuniendo a todos los oficiales disponibles en el edificio. Isaiah empujó la puerta de la sala de informes, entrando. Las luces del techo eran demasiado brillantes, el olor estéril de café y documentos espeso en el aire. En cuestión de minutos llenaron el espacio, hombres y mujeres en uniforme, algunos cautelosos, otros abiertamente atónitos, pero todos observándolo. El peso de sus miradas presionaba contra él, no con respeto, todavía no, sino con curiosidad, con incertidumbre. Era un forastero, un extraño, y ahora, una víctima. No permitiría que eso quedara así. Apoyó las manos contra la mesa al frente de la sala, dejando que el silencio se asentara antes de hablar. Ethan Walker, Ryan Cole. Su voz era firme, baja, del tipo que exigía atención sin tener que gritar. Me atacaron esta mañana. Un susurro de incredulidad recorrió la sala. Algunos intercambiaron miradas.
Otros se movieron incómodamente, pero nadie interrumpió. Isaiah continuó. Me detuvieron. No sabían quién era. Cuando se lo dije, se rieron. Me llamaron mentiroso. Luego me golpearon. Destruyeron mi coche. Me dejaron arder. Dejó que esas últimas palabras se asentaran, que dolieran. Y lo hicieron por una sola cosa. Miró alrededor de la sala, sus ojos cortando a través de cada oficial presente. Porque me veo así. Un silencio espeso y sofocante siguió. Ahora, no me importa lo que pensabas sobre este departamento antes de hoy. No me importa cómo se manejaban las cosas, quién tenía el poder, quién cubría a quién. Eso termina, ahora mismo. Se enderezó, ignorando cómo su cuerpo gritaba en protesta. Quiero que cada unidad disponible busque a los dos. No obtienen ventaja. No se van a ir como si nada hubiera pasado. Son fugitivos. Y deben ser llevados. Durante un largo momento nadie habló. Luego el capitán Howard, un hombre de unos 50 años, rígido e inexpresivo, dio un paso adelante. Señor, ¿tiene pruebas de lo que está diciendo? Isaiah giró su rostro golpeado hacia él, dejándolo observar el corte en su mandíbula, el uniforme desgarrado, la sangre seca en su sien. Luego, con movimientos lentos y deliberados, metió su mano en su bolsillo y sacó su placa, lo único que había sobrevivido al incendio. La dejó sobre la mesa, sus bordes ennegrecidos aún calientes al tacto. ¿Eso es suficiente prueba para usted, capitán? La mirada de Howard titubeó. Luego se agachó. Tragó saliva. Sí, señor. Isaiah exhaló lentamente. Bien. Entonces pongámonos a trabajar. La estación estalló en un caos controlado, los representantes moviéndose rápidamente. Sus radios crepitando mientras se transmitían órdenes. Se daban descripciones y comenzaban a salir patrullas en busca de Ethan Walker y Ryan Cole. Isaiah permaneció en el centro de todo, inmóvil, observando, esperando. No era una víctima, era su sheriff. Y este departamento, su departamento, estaba a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. El capitán Howard permaneció a su lado, su expresión tensa, inexpresiva, pero no había protesta ahora. Ninguna vacilación. El peso del momento había cambiado. El aire de la sala espeso con un entendimiento no verbal. Esto no se trataba de lealtades departamentales. Esto se trataba de justicia. Señor. Una voz interrumpió el murmullo de la actividad. Marcus Lee, todavía atento, con los ojos agudos y algo que no había estado allí antes. Respeto. Tenemos una ubicación. Una llamada acaba de llegar de un bartender en la ruta 19. 2 oficiales fuera de servicio que coinciden con su descripción fueron vistos entrando a un bar hace un poco más de una hora. La mandíbula de Isaiah se tensó. Por supuesto, no estarían ocultos. Creían que habían ganado. Pensaban que podían beber, reír, celebrar lo que habían hecho sin pensarlo 2 veces. Pensaban que nadie iría tras ellos porque nunca lo había hecho. Consíganme una unidad allí ahora, ordenó Isaiah, ya en movimiento, sus costillas doliendo con cada paso, pero su determinación inquebrantable. Howard dudó. Señor, necesita atención médica. Está herido. Isaiah no se detuvo. No se volvió, ¿eh? Descansaré cuando esto termine. El viaje al bar fue tenso. La radio policial llena de voces superpuestas, unidades confirmando posiciones, actualizaciones llegando. Isaiah iba en el asiento del pasajero de un patrullero, con Marcus al volante, su agarre apretado contra el volante. Otros patrulleros seguían cerca, sin sirenas, los motores zumbando en anticipación silenciosa. El bar se alzaba adelante, un viejo y rústico local a la orilla de la carretera, con un letrero de neón parpadeante. Su estacionamiento salpicado de camionetas y un único patrullero de departamento, el suyo. El estómago de Isaiah se retorció al verlo, la pura audacia de dejarlo expuesto, como si fuera cualquier otro día, como si no hubieran hecho nada que valiera la pena huir de. Los coches patrulla entraron. Las llantas crujieron contra la grava. Los oficiales tomaron posiciones.
las manos hoverando cerca de sus armas, pero esperando a que Isaiah guiara. Isaiah salió del coche, ignorando la forma en que su cuerpo protestaba. Su uniforme seguía rasgado, todavía manchado de sangre. Su placa un recordatorio churruscado de lo que le habían quitado, pero se mantuvo erguido. No se dejaría ver como débil, no permitiría que vieran lo que le habían hecho. Caminó directo hacia la puerta, la empujó, y el ruido dentro murió al instante. Ethan estaba en la barra, cerveza en mano, levantando la vista al ver la intrusión repentina. Ryan estaba a su lado, los pies apoyados en una silla, una mueca comenzando a formarse en sus labios, hasta que sus ojos se encontraron con los de Isaiah. Silencio. El aire se volvió denso, pesado con algo que no era temor, no aún, sino confusión. Pasó un momento. Luego Ethan dejó escapar una risa baja y desconcertante. «Bueno, me sorprende», murmuró, poniendo su cerveza sobre la barra, girándose completamente en su asiento. «Mira quién sigue de pie». Ryan exhaló lentamente por la nariz, sacudiendo la cabeza. «Tienes agallas al entrar aquí así». Isaiah no parpadeó. No se movió. «Walker, Cole, están arrestados». Ethan se rió. Realmente se rió. ¿Por qué? Hizo un gesto vago hacia el uniforme de Isaiah, los moretones, la sangre seca. ¿Un pequeño pleito entre oficiales? ¿Eso es lo que es ahora? Los ojos de Isaiah no flaquearon. Agresión. Intento de asesinato. Destrucción de propiedad. Obstrucción de justicia. Su voz era firme, fría como el acero. ¿Debo continuar? La mueca en el rostro de Ethan vaciló. Tembló por una media segunda antes de que se burlara, sacudiendo la cabeza. Se recostó en su silla, los brazos estirados perezosamente sobre el respaldo. ¿Crees que puedes entrar aquí y simplemente? «Bájate, Ethan». La voz vino de la entrada, firme, inquebrantable. Capitán Howard. Detrás de él, medio departamento permaneció esperando. La mandíbula de Ethan se tensó. Sus manos se encurvaron en puños sobre la mesa, su mente corriendo. Estaba rodeado. Lo sabía. Ryan se movió a su lado, mirando alrededor, calculando, evaluando sus opciones. Su pierna tiritaba, su mirada parpadeaba hacia la pistola en su cadera. Isaiah lo vio un segundo antes de que sucediera. No. La única palabra congeló a Ryan en movimiento. El bar guardó silencio, el peso de la voz de Isaiah presionando cada rincón de la habitación. «No hagas esto peor de lo que ya es», continuó Isaiah, su voz tranquila, inquebrantable. «Levántense. Dense la vuelta». Ahora, por primera vez esa mañana, dudaron. Por primera vez, comprendieron. El juego había terminado. Lentamente, a regañadientes, Ethan levantó las manos en falsa rendición. Su labio se retorció, algo feo y odioso distorsionando su expresión, pero se puso de pie. Ryan lo siguió, su rostro pálido, su respiración tensa. Un oficial se adelantó, esposando primero a Ethan, luego a Ryan. Ninguno quiso resistir. Mientras los conducían past Isaiah, este mantuvo su mirada fija en Ethan, imperturbable, inquebrantable. «Pensaste que podías enterrarme», dijo, su voz baja, medida, peligrosa. La boca de Ethan se retorció, su mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes podrían romperse. Isaiah se inclinó un poco más cerca. «Debiste asegurarte de que estuviera muerto». Y así, se fueron. El regreso a la estación fue silencioso. Los únicos sonidos eran el bajo murmullo de la radio policial y el ocasional tintineo de las esposas, mientras Ethan y Ryan se sentaban en la parte trasera del coche patrulla, sus muñecas atadas detrás de ellos. Isaiah permanecía en el asiento del pasajero, sus manos sobre sus rodillas, su respiración medida. Sus costillas palpitaban con cada inhalación, su cuerpo golpeado y lastimado, pero su mente más aguda que nunca. Marcus conducía, sus nudillos blancos contra el volante, la tensión en el coche tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie habló. No había nada más que decir. Isaiah sentía los ojos de Ethan sobre él a través del espejo retrovisor,
Podía sentir el odio hirviente e inconfeso quemando a través del silencio. No volvió la vista atrás. No lo reconoció. Ya había ganado. La estación se alzaba adelante, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Los coches patrulla alineaban el borde. Oficiales de pie afuera, esperando. En cuanto el coche se detuvo, las puertas traseras se abrieron de golpe. Los oficiales sacaban a Ethan y Ryan, sus movimientos ásperos, sin ceremonias. Ya no había palabras de protesta, ninguna broma arrogante. El peso de la realidad finalmente había encontrado su lugar. Isaiah salió del coche, ignorando la rigidez en sus piernas, el dolor agudo que se colaba en su cuerpo. Caminó erguido, fuerte, como un hombre que acababa de recuperar lo que era suyo. Cuando Ethan fue llevado frente a él, giró ligeramente la cabeza, lo suficiente como para escupir al suelo cerca de las botas de Isaiah. «Esto no ha terminado», murmuró, bajo, silencioso, venenoso. Isaiah no titubeó, no parpadeó. En su lugar, dio un paso lento y deliberado hacia adelante, cerrando el pequeño espacio entre ellos, bajando su voz a algo tan silencioso, tan letal. «Sí, para ti». La mandíbula de Ethan se tensó. Sus fosas nasales se ensancharon, pero no dijo nada, porque lo sabía. Ryan mantuvo la mirada baja, los hombros tensos, su cara pálida. Los llevaron adentro, los encerraron, y así fue como terminó, o al menos, la primera parte. Isaiah se sentó en su oficina, el peso del agotamiento asentándose hondo en sus huesos. Fue el primer momento de quietud que había tenido desde el amanecer. El primer momento que se permitió respirar. La adrenalina había disminuido, dejando solo dolor, pero no le importaba. El trabajo había sido hecho. Su escritorio estaba lleno de informes, declaraciones de oficiales, registros de arrestos. En medio del caos, su placa quemada reposaba sobre un montón de documentos, sus bordes ennegrecidos, deformados, pero aún completos. Un golpe en la puerta. «Adelante». Marcus entró, cerrando la puerta detrás de él. Dudó, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si no estuviera seguro de cómo comenzar. «Ya los han procesado», dijo finalmente. «La oficina del fiscal de distrito ya está en ello. No saldrán de aquí pronto». Isaiah asintió. «Bien». Una pausa. «Debería ir a que me revisen», agregó Marcus, su tono más suave ahora. «¿El hospital? Iré», interrumpió Isaiah, aunque no tenía la intención de hacerlo de inmediato. «Pero primero hay algo más que necesita hacerse». Marcus frunció el ceño. «¿Señor?» Isaiah se levantó, ignorando el dolor sordo que irradiaba a través de sus costillas. Extendió la mano hacia la placa quemada, sosteniéndola en sus dedos por un largo momento, antes de mirar a Marcus. «Quiero una revisión completa del departamento», dijo. «Cada oficial, cada archivo. Chequeos de antecedentes, acciones disciplinarias, quejas internas. Si hay otro Walker o Cole en este edificio, quiero saberlo antes de que tengan la oportunidad de demostrarlo». Marcus se enderezó. «Sí, señor». Isaiah lo estudió. Joven, firme, uno de los pocos en este departamento que no lo había mirado con duda, que no había vacilado cuando importaba. «Hoy hiciste bien», dijo Isaiah. Marcus miró hacia abajo, un destello de algo parecido al orgullo cruzando su rostro antes de asentir. «Gracias, señor». Isaiah exhaló lentamente, volviendo a mirar por la ventana, observando el pueblo que ahora era suyo para proteger. Había tomado su postura, había enviado su mensaje, pero esto no era el final, solo era el principio. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.